Vaya, vamos a comenzar con la tutoría. Y esta tutoría es sobre el contenido de la unidad 5, funciones trigonométricas. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. La tarea 5 ya pronto va a estar disponible y va a ser sobre pues esta temática que vamos a estar viendo en esta tutoría. Para hablar primero sobre las funciones trigonométricas, hay algunos conceptos que tenemos que conocer. Por ejemplo, tenemos que saber qué es un ángulo, tenemos que saber cómo se miden los ángulos, cuándo los ángulos son positivos, negativos, cuál es la posición estándar de un ángulo, porque en las funciones trigonométricas pues vamos a trabajar con ángulos. También tenemos que conocer los sistemas de medidas de los ángulos, los grados sexagesimales y los radianes. Cómo convertir de un sistema a otro sistema. Y también vamos a ver en esta tutoría las gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales. Vamos a ver algunos detalles sobre ello. Entonces vamos a hablar sobre estos conceptos primero para que tengamos un panorama general. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es un ángulo? Vamos a decir como definición que un ángulo es la unión de dos rayos con un origen en común. Usted puede ver que el segmento OA es un rayo, el segmento OB es otro rayo y tienen un punto en común donde se unen, que es el punto O. ¿Cómo denotamos o cómo escribimos los ángulos? Bueno, les podemos dar un nombre con una letra, en este caso es la letra griega teta, y podemos escribirlo de esta manera con este símbolo que indica que es un ángulo. Es como dibujar en pequeño un ángulo y le escribimos el nombre. Entonces, el símbolo y el nombre del ángulo, que en este caso es teta, es una forma de denotarlo. O también podemos escribir su nombre como el punto que tienen en común. En este caso sería el punto O. Entonces aquí nos está diciendo el ángulo O, el ángulo teta o el ángulo AOB, indicando los puntos que forman el ángulo, de los segmentos de recta que forman el ángulo. Entonces estas tres formas son correctas para denotar ese mismo ángulo. Entonces dijimos, un ángulo es la unión de dos rayos con su origen en común. ¿Cuál es la posición estándar de un ángulo? Bueno, vamos a decir que cuando nosotros queremos representar un ángulo en el sistema de coordenadas de nuestro plano cartesiano, la posición estándar es cuando el lado inicial de nuestro ángulo está sobre el eje X y nos movemos, como podemos ver acá, dependiendo la abertura de nuestro ángulo, luego el lado final, y en este caso el ángulo se llama teta. Siempre el punto que une a los dos ángulos, cuando nosotros dibujamos un ángulo en su posición estándar, estará en el origen del plano cartesiano, que es el punto 0,0. Entonces, ahí estará el vértice del ángulo en el origen de nuestro plano cartesiano. Ángulos positivos y ángulos negativos. Depende de hacia dónde o el sentido del movimiento que le demos para dibujar el ángulo, así será si el ángulo o la medida del ángulo es positivo o si la medida del ángulo es negativo. Si la rotación que nosotros le damos es contrario al movimiento de las agujas del reloj, entonces la medida del ángulo es positivo, como podemos ver aquí. La rotación que le estamos dando es contraria a las agujas del reloj. Siempre, como estamos hablando que los ángulos los posicionamos de una forma estándar, entonces el lado inicial será el eje X positivo,
y ahí comenzaremos a dibujar nuestro ángulo θ, que así se llama en este caso. Es positivo porque nos estamos moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj. También en este caso, el ángulo es positivo porque nos estamos moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero cuando el movimiento sigue o la rotación tiene el mismo sentido que el movimiento de las agujas del reloj, entonces la medida del ángulo es negativo. Empezamos siempre en el lado positivo del eje X, pero nos movemos en el mismo sentido que las agujas del reloj. Entonces el ángulo θ es negativo y también en este caso de este dibujo que podemos ver acá. Estos dos ángulos son ángulos negativos. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos representar en forma estándar estos ángulos. Permítanme un momento. Muchas gracias. Vamos a seguir. Vaya, entonces dijimos, vamos a representar de forma estándar la medida de estos ángulos. Primero, sabemos que en el plano cartesiano es donde vamos a dibujarlos de forma estándar y dijimos que el vértice será en el origen, es decir, en el punto 0,0. Así que si estamos dibujándolo en nuestro cuaderno, trazamos las dos rectas del plano cartesiano, ponemos el punto inicial en 0,0 y de ahí pues el rayo puede ser de la longitud que nosotros querramos. El rayo inicial lo colocamos siempre en el eje X. Le vamos a dar el color rojo para poder verlo claramente. Ahí está. Entonces, este es el rayo o el lado inicial de nuestro ángulo y como el ángulo es negativo, porque es menos 925 grados, significa que nos vamos a mover en el sentido de las agujas del reloj para poder dibujar. Recordemos que cuando se trata de ángulos, tenemos que usar un transportador. Para dibujar ángulos, tenemos que tener nuestro transportador para poder dibujarlo. Entonces, vamos a ver cómo se hace con el transportador. Ahí ya dibujamos nuestro lado inicial sobre el eje X y como vamos a movernos en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a poner así nuestro transportador. Tiene que coincidir exactamente con el eje de las X. Entonces tenemos que moverlo a que nos quede exactamente sobre el eje X y en el caso de esa pequeña línea vertical que vemos que tiene el transportador, esta de acá, tiene que quedar justamente en el origen y sobre el eje Y. Una vez posicionamos correctamente nuestro transportador, entonces podemos comenzar a dibujar nuestro ángulo. En este caso, nuestro ángulo es bastante grande. ¿Por qué? Porque es 925 grados. Al ver el transportador nos damos cuenta que la mitad
este transportador mide 180 grados. Es decir, desde este punto hasta este punto son 180 grados. Una vuelta completa entonces sería el doble, 360 grados. Pero nuestro ángulo mide 925 grados. Es decir, tendríamos que dar varias vueltas para poder completar nuestro ángulo. Una vuelta completa, dijimos, serían 360 grados. Entonces, comenzamos desde el eje positivo de las Y y damos una vuelta completa. Volvemos a llegar a nuestro lado inicial y aquí ya hemos dibujado 360 grados. Si le damos otra vuelta completa, hemos dibujado 2 veces 360 grados. Tenemos 360 más 360. Tendríamos en total 720 grados al dibujar 2 vueltas completas. Estamos dibujándolas en el sentido de las agujas del reloj porque el ángulo es negativo. Entonces aquí ya dibujamos 720 grados, pero el ángulo es de 925. Entonces, para saber cuántos grados nos faltan a lo que ya dibujamos, le vamos a restar 925, que es el ángulo que queremos dibujar, menos 720. Dice que tenemos que hacer un ángulo o dibujar un ángulo de 205 grados. Ya sabemos que la mitad de la vuelta son 180. Entonces vamos a dibujarlo hasta la mitad de la vuelta. Hasta aquí son 180. Entonces ya llevamos una vuelta 360, 2 vueltas 720. La primera vuelta fue 360 más la segunda vuelta, otros 360 más la mitad, que fue el tercero que dibujamos, son 180. Y hasta el momento llevamos que hemos dibujado 900 grados hasta este punto. Para llegar a 925 solo nos falta dibujar 25 grados más y ahí terminaría nuestro ángulo. Entonces vamos a usar el transportador para dibujar esos 25 grados. Vamos a posicionar nuestro transportador en el punto donde nos hemos quedado dibujando. Y podemos ver estos números pequeños. Aquí es 0 grados, 10 grados, 20 grados. Y en esta raya es 25 grados. Entonces, desde el origen vamos a dibujar un segmento de recta que pase justamente sobre esta línea para que ahí tengamos los 25 grados que queremos. Desde el origen, que pase por ahí en nuestro transportador. Igual si lo estamos haciendo en el cuaderno, es de la misma manera, solo hacemos una marquita en 25 grados y luego trazamos la línea. Significa que nuestro ángulo de 925 grados tiene que topar en esta línea y ahí lo tendríamos dibujado correctamente. Dibujamos una flecha de esta manera para que nos indique el sentido en el que hemos dibujado el ángulo. Significa que partimos del eje positivo de las X en sentido de las agujas del reloj porque el ángulo es negativo
y terminamos justamente este sería su lado final, donde hemos terminado con 25 grados porque cada vuelta fueron 360, la mitad fueron 180, ahí cumplimos 900 grados y este último pedacito de acá pues eran los 25 grados que nos hacían falta. Hasta este momento entonces hemos dibujado este ángulo que tenemos aquí es de menos 925 grados. Vamos a dibujar el otro ángulo que nos pedía. El otro ángulo era de 700 grados. En ese caso es positivo, por tanto el movimiento que vamos a hacer sería en sentido contrario de las agujas del reloj. De la misma manera, lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestro lado inicial, que siempre es sobre el eje positivo de las X, y después empezamos a dibujar. Ya sabemos que una vuelta son 360 grados. En este caso vamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta aquí tenemos 360 grados. Si damos otra vuelta, serían 720 grados. Nos pasamos porque nuestro ángulo que queremos dibujar es de 700 grados. Entonces significa que no vamos a completar una segunda vuelta. Ya dibujamos 360. Si le sumamos la mitad de la vuelta, serían 180 más. Entonces tendríamos 540. Desde aquí seguimos dibujando hasta acá. Tenemos 540 grados. ¿Cuánto nos hacen falta para llegar a 700? Hacemos la resta, 700 menos 540, que es lo que ya dibujamos. Nos faltan 160 grados. Entonces vamos a usar nuestro transportador para poder dibujar esos 160 grados que nos hacen falta. Estamos dibujando en sentido contrario a las agujas del reloj. Nos vamos a posicionar donde hemos terminado de dibujar el ángulo hasta este momento, en este punto, y a partir de aquí vamos a medir 160 grados. Aquí son 0 grados, 10, 20, 30, 40 y hasta este punto llegamos a 160. Entonces, desde el vértice hasta este punto vamos a trazar nuestro lado final. Y ahora terminamos de dibujar nuestro ángulo. De esa manera. Este ángulo entonces sería un ángulo de 700 grados. ¿Cuántas vueltas dio? Dio una vuelta completa de 360 grados, después dio media vuelta de 180 grados y por último 160 grados para completar los 700 grados. Nos movimos en sentido contrario a las agujas del reloj porque el ángulo es positivo. Entonces, esta es la manera en cómo dibujamos los ángulos. Si son negativos, nos movemos en el sentido de las agujas del reloj y si son positivos, nos movemos en sentido contrario. Cada vuelta que damos son 360 grados y pues así podemos dibujar nuestro ángulo usando nuestro transportador si lo hacemos en nuestro cuaderno. Ahora que ya aprendimos a dibujar ángulos de formas en su posición estándar, vamos a hablar un poco sobre la conversión de ángulos. ¿Cómo convertimos de un sistema a otro? Si nosotros tenemos un ángulo que está dado en grados y queremos convertirlo a radianes, entonces hay un factor de conversión que vamos a tener que utilizar.
Vamos a ver por acá. Nosotros queremos convertir, nos decía el ejercicio, que eran menos 60 grados a radianes. El factor de conversión que vamos a utilizar es que 1 grado es equivalente a pi sobre 180 grados. Entonces, si nosotros queremos convertir de grados a radianes, lo que vamos a hacer es multiplicar por pi sobre 180. Al hacer la multiplicación tendríamos que simplificar la fracción y el resultado que nos quedaría sería en radianes. Estos son dos sistemas de medidas de ángulos. Grados normalmente es el que usamos, pero en radianes con el número pi también pues lo utilizamos mucho en las gráficas que estemos haciendo de funciones trigonométricas. Vamos a estarlo haciendo en radianes, es decir, vamos a ver este número pi. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar. Multiplicamos por pi sobre 180. Al hacer el producto, lo vamos a dejar solamente indicado, el signo negativo lo vamos a dejar en la fracción. 60, los grados se eliminan. Este símbolo de grados lo eliminamos. Y solo nos van a quedar los números. 60 pi sobre 180. Para terminar con la conversión queremos simplificar esta fracción, es decir, 60 sobre 180. Sabemos que una fracción tiene mitad cuando ambos números terminan en 0 o terminan en un número par. En este caso, ambos números terminan en 0, por tanto, a ambos números podemos sacarles mitad. Así que vamos a comenzar simplificando de esa forma. La mitad de 60 es 30. La mitad de 180 es 90. Y así podríamos seguir simplificando. La mitad de 30 es 15, la mitad de 90 es 45, después seguimos con tercera y así sucesivamente. Pero hay algo o una característica que vemos en estos dos números que ambos terminan en 0. Entonces, para que la simplificación sea más rápida, podemos dividir entre 10 cada uno de ellos. Y así vamos a simplificar más rápido. Eso lo pudimos hacer también desde el principio, pero para recordarles cuando sacamos mitad, lo hicimos así, cuando termina en 0 o en un número par. Vamos a dividir entre 10 cada uno de ellos porque cuando ambos terminan en 0, podemos dividirlos entre 10 para que podamos simplificar de forma más rápida. 30 entre 10 nos da 3.
y 90 entre 10 es 9. ¿Todavía podemos seguir simplificando? Sí, porque 3 es divisible entre 3 y 9 también es divisible entre 3. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3. Dejamos de simplificar hasta que esto ya no es posible. 1 ya no lo podemos simplificar más, ni tampoco 3. Entonces, hasta ahí es donde terminamos de simplificar y el resultado es 1 por pi. 1 por pi, solo dejamos el número pi. Y en el denominador solo nos queda 3. Pi tercios y estos son radianes. La abreviación es rad. Entonces, menos 60 grados es equivalente a menos pi tercios en radianes. En la calculadora también podemos simplificar fácilmente. Por ejemplo, en la calculadora solo escribimos la fracción 60 sobre 180, le damos igual y ya nos dice cómo nos queda simplificado, que es un tercio. Vamos a ver la otra conversión que nos pedía, que era de radianes a grados. Para convertir de radianes a grados, vamos a decir que un radián es igual a 180 grados sobre pi. Entonces, es lo contrario. Si queremos convertir de radianes a grados, tenemos que multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, recordemos, de grados a radianes, pi sobre 180, los grados van abajo. Y de radianes a grados, 180 sobre pi. Los radianes los escribimos abajo en el denominador. Vamos a convertir 7 radianes a grados. Entonces vamos a multiplicar por 180 sobre pi. Los radianes se eliminan y solo nos van a quedar la respuesta en grados. Hacemos la multiplicación 7 por 180 nos da 1260, eso lo colocamos en el numerador. Y en el denominador solo dejamos el número pi. Recordemos que pi es un número. En la calculadora podemos ver su valor, es 3.141592 infinitos decimales. Entonces es un número que aproximadamente decimos que vale 3.1416. Vamos a dejar el número indicado como pi, pero sabemos que el resultado de esta división está en grados.
Podemos dejarlo así, indicada la división, o podemos hacer la división. Si hacemos la división, sería 1260 entre pi, que es aproximadamente 401.07. Y eso serían 7 radianes es igual a 401.07 grados. Así sería indicada 1260 entre pi, todo eso son grados, o pues hacemos la división y después colocamos el resultado. Después nos pedía que convirtiéramos menos 12 pi sobre 5 a grados. Estos son radianes. Cuando veamos el valor de pi, significa que nos están dando radianes y queremos convertirlos a grados. Para convertir a grados, de nuevo, usamos esta fórmula. Solo que en este caso no tenemos un número entero, sino que lo está dado en pi. Entonces tenemos 12 pi sobre 5. Vamos a convertir de radianes a grados. Entonces vamos a multiplicar por 180 sobre pi radianes. Estos son radianes. Simplificamos los radianes y al final el resultado nos va a quedar en grados. Cuando dejamos indicado el producto, tenemos 12 pi por 180 grados sobre 5 y en el denominador está también el valor de pi. Para simplificar esta expresión, primero vamos a quitar el pi porque está tanto en el numerador como en el denominador, entonces podemos simplificarlo. Y después solo hacemos las operaciones que se nos indican, es decir, 12 por 180 entre 5 y el resultado que nos dé será en grados. Ponemos en la calculadora 12 por 180 y lo dividimos entre 5, nos da 432 y esos serían los grados que hemos convertido. Entonces 12 pi sobre 5 radianes es igual a 432 grados. Lo importante en este caso es conocer el factor de conversión para poder convertir ya sea de grados a radianes o de radianes a grados. Vamos a ver ahora que ya vimos cómo se convierten de un sistema de medición de ángulos a otro sistema. Vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Una razón es un cociente o una división. En un triángulo rectángulo, nosotros podemos encontrar 6 razones trigonométricas distintas. El ángulo que podemos ver dibujado acá, este ángulo, es el ángulo alfa. Y a partir de este ángulo nosotros vamos a encontrar 6 razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica que vamos a encontrar es el seno de este ángulo. ¿Qué significa el seno de un ángulo? Significa que como tenemos un triángulo rectángulo, recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos 2 catetos
que son las líneas que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, este segmento que se llama A es un cateto y este otro que se llama B es otro cateto. Y el segmento que se llama C es la hipotenusa. Así que el seno de un ángulo es igual a dividir la longitud del cateto opuesto, que en nuestro triángulo se llama A, entre la hipotenusa, que en nuestro triángulo se llama C. La división del cateto opuesto entre la hipotenusa será un número. Y ese número será el seno del ángulo alfa. Dependiendo del ángulo que estemos viendo, así serán los valores. Por ejemplo, si estamos viendo este ángulo de acá, entonces el cateto opuesto sería B entre la hipotenusa, que siempre sería C. Para nuestro caso, el ejemplo que estamos viendo, nuestro ángulo de referencia es este, por tanto el cateto opuesto es el A. Aquí tenemos A entre C, que es nuestra hipotenusa. Esta es la primera razón trigonométrica. La siguiente razón trigonométrica es el coseno de este ángulo. Siempre del ángulo alfa, el coseno es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto que está justo al lado, en este caso es B, porque es este ángulo de referencia. Si fuera este ángulo, entonces el cateto adyacente sería A. Dependiendo del ángulo que tengamos de referencia, así tenemos que ubicar quién es nuestro cateto adyacente y quién es nuestro cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente es B, la hipotenusa es C, el coseno del ángulo alfa es B sobre C, que significa cateto opuesto, perdón, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente de este mismo ángulo será la división entre el cateto opuesto, A, y el cateto adyacente, B. Estas razones trigonométricas tenemos que aprendérnoslas, es decir, quién tenemos que dividir entre quién para poder encontrarlas. Entonces tenemos que estudiarlas y repasarlas y de saber que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las tres principales porque las tres siguientes salen en base a las tres primeras. La cosecante es la inversa multiplicativa del seno, es decir, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es lo contrario del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cotangente es lo contrario de la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Conocer las razones trigonométricas nos va a ayudar a la hora de resolver problemas. Vamos a ver este problema donde vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas para un ángulo específico. No nos dice qué ángulo es, pero sí nos dice la posición en la que está el ángulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición del ángulo y después encontrar quién va a ser nuestro cateto adyacente, quién será la hipotenusa y quién será el cateto opuesto y los valores de las longitudes de cada uno de ellos para poder encontrar las 6 razones trigonométricas de ese ángulo que vamos a llamar teta. El ejercicio lo que nos dice es que
tenemos que hallar las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, es decir, que su lado inicial está sobre el eje X positivo y que su lado terminal contiene el punto menos 3,3. Entonces, el lado final está en ese punto o contiene a ese punto. Lo primero que vamos a hacer, ya tenemos dibujado el lado inicial en el plano cartesiano y vamos a colocar el punto que nos dice menos 3,3 y allí estará el lado final. Vamos a dibujar el lado final. Este es el ángulo del cual tenemos que encontrar las 6 razones trigonométricas. Vemos que el ángulo termina en el segundo cuadrante. Para poder encontrar las 6 razones trigonométricas, vamos a formar un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante y a partir de ahí vamos a identificar las longitudes del cateto opuesto, del cateto adyacente y de la hipotenusa. Vamos a dibujar nuestro ángulo en color rojo desde desde el lado inicial que está sobre el eje X hasta el lado final, que es el segmento de recta que ubicamos en base al punto que nos daba el ejercicio. El ejercicio nos dice que incluía el punto menos 3 en X, 3 en Y, colocamos el punto, dibujamos el segmento. Entonces, el ángulo que estamos buscando, las razones trigonométricas, es este de acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, para eso tendríamos que usar nuestro transportador. Lo posicionamos sobre el eje X. Desde el vértice y podemos ver que mide 135. Aquí estamos en 0, aquí está 130 y hasta este punto son 135 grados. Entonces el ángulo que estamos o que queremos encontrar, las 6 razones trigonométricas, mide 135 grados.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que encontrar el seno de 135 grados, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero para eso tenemos que saber quién es nuestro ángulo de referencia. El ángulo de referencia que vamos a utilizar es este de acá. Ya dibujamos nuestro triángulo y a partir de este ángulo vamos a encontrar todas las razones. ¿Quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente es este de acá. Y ahí podemos ver cuánto es su longitud. Llega hasta -3. Entonces la longitud del cateto adyacente es -3. Vamos a llamarle A al cateto adyacente y vamos a decir que A es igual a -3. El cateto opuesto a este ángulo es este de acá. Y también podemos saber su longitud porque dice que su longitud es de 3, porque llega exactamente hasta ese punto. Vamos a llamarlo B y vamos a decir que B es igual a 3. A sería el cateto adyacente y B sería el cateto opuesto. Ahora nos falta encontrar la longitud de la hipotenusa y para poder encontrar la longitud de la hipotenusa tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que le vamos a llamar C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto lo llamamos A y el otro cateto lo llamamos B. Entonces tenemos que elevar al cuadrado los catetos y los sumamos y ese sería el valor de la hipotenusa. Tendríamos entonces que C al cuadrado es igual, dijimos A vale -3, entonces tenemos -3 al cuadrado, B vale 3, 3 al cuadrado, -3 al cuadrado es 9 positivo, más 3 al cuadrado también es 9 positivo, 9 más 9 es 18, pero nosotros no queremos el valor elevado al cuadrado, sino que queremos el valor de C. Entonces, para encontrar el valor de C, tenemos que sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, tendríamos raíz cuadrada de 18. 18 lo podemos descomponer en sus factores primos. Si queremos simplificar un poco más el radical, mitad de 18 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Eso significa que 18 es igual a 3 por 3 por 2. O lo podemos expresar como 3 al cuadrado por 2. Por propiedades radicales, sabemos que cuando estamos multiplicando podemos separar los radicales de esta manera. Y raíz de 3 al cuadrado, el radical se elimina con el exponente y solo nos queda 3 raíz de 2. Y este valor que hemos encontrado sería nuestra hipotenusa. Así que ya tenemos todos los valores que necesitamos. Dijimos que el valor de A es el cateto adyacente y el cateto adyacente valía -3. B es el cateto opuesto y valía 3. Y C es la hipotenusa y valía 3 por raíz de 2. Con estos valores ya podemos encontrar las 6 razones trigonométricas. Pero tenemos que saber, por eso dijimos que es importante aprendernos de memoria, cómo se encuentra cada una de las razones trigonométricas. El seno de nuestro ángulo, que son 135 grados, será igual a la división de el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es C.
Eso lo habíamos definido acá. El cateto opuesto era B y el cateto adyacente A y la hipotenusa es C. Entonces, el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa 3 sobre raíz de 2. Escribimos 3 sobre 3 entre raíz de 2. Podemos simplificar y vamos a decir que el seno de 135 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Como no queremos dejar radicales en el denominador, siempre racionalizamos estas expresiones. Recordemos que racionalizar significa que quitamos los radicales del denominador. Para poder racionalizar tenemos que multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso sería el mismo valor que aparece en el denominador. ¿Por qué? Porque al multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, nos queda raíz de 2 elevado al cuadrado y podemos eliminar el exponente con el radical y en el numerador nos queda raíz de 2. Y este sería el valor del seno de 135 grados. Raíz de 2 sobre 2 si lo dejamos racionalizar. En el caso del coseno, sabemos que el coseno es igual a la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente vale menos 3, que es el valor de A, y la hipotenusa vale 3 por raíz de 2. Entonces, el coseno de 135 grados va a ser igual cateto adyacente menos 3 sobre 3 por raíz de 2. Igual simplificamos y nos queda menos 1 sobre raíz de 2. De la misma manera racionalizamos, pero como ya sabemos cuál es el resultado de racionalizar la expresión, entonces solo tenemos que escribirla. Esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2, porque haríamos el mismo proceso para quitar este radical del denominador. Multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Y este sería el coseno de 135 grados. Vamos ahora a encontrar la tangente. La tangente del ángulo, que es de 135 grados, es igual a la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale menos 3. Simplificamos, 3 entre menos 3 es 1, pero negativo. La tangente de 135 grados entonces es igual a menos 1. Vamos a encontrar las que nos faltan, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Primero la cotangente. La cotangente es la inversa multiplicativa de la tangente. Eso significa que si la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la cotangente es lo contrario, el cateto adyacente, que es menos 3, entre el cateto opuesto, que vale 3. Al hacer la división, nos da menos 1. Ese sería el valor de la cotangente. La secante es la inversa multiplicativa del coseno.
Es decir, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. El cateto adyacente vale menos 3. Simplificamos. Más entre menos da menos. Y solo nos queda raíz de 2 porque en el denominador queda un 1 que no lo colocamos. La secante de 135 grados sería entonces menos raíz de 2. Y por último, tenemos que encontrar la cosecante de 135 grados, que es igual a dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 3, simplificamos y nos resulta raíz de 2. Y ahí tenemos todos los valores de nuestras razones trigonométricas. Para poder encontrarlas, entonces, tenemos que saber cómo se calcula el seno, cómo se calcula el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es decir, a quiénes tenemos que dividir. Pero el primer paso sería siempre identificar, es decir, en nuestro problema, quién es el cateto adyacente y cuánta es su longitud, quién es el cateto opuesto y su longitud, y quién es la hipotenusa y cuál es su longitud. Vamos a ver otro problema. Antes vamos a hablar sobre los signos de las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que se encuentren, y luego vamos a resolver otro ejercicio. En el primer cuadrante, recordemos que en nuestro plano cartesiano siempre van a haber 4 cuadrantes. Aquí podemos ver el eje de las X, que es el eje horizontal, y el eje de las Y, que es el eje vertical. El primer cuadrante que se forma, si nosotros tenemos un ángulo dibujado en ese cuadrante, cualquier ángulo θ, y al que nosotros querramos calcularle las razones trigonométricas que estén en ese primer cuadrante, todas las razones trigonométricas que nos resulten van a ser positivas. Si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, como en el caso que acabamos de ver, aquí estaba nuestro ángulo de referencia, entonces las únicas que serán positivas serán el seno y la cosecante. Todas las demás razones trigonométricas son negativas, solo el seno y la cosecante son positivas. Vamos a repasar el ejercicio que hicimos. El seno, aquí está el valor que nos dio, y nos dio positivo. ¿Por qué? Porque el ángulo estaba en el segundo cuadrante. Este era el ángulo de referencia y estaba en el segundo cuadrante. Entonces, solo el seno y la cosecante tenían que dar positivas. Nosotros encontramos el coseno y nos dio negativo. Encontramos la tangente, también nos dio negativa. La cotangente negativa. La secante negativa. Pero la cosecante era positiva. Entonces, todas las razones trigonométricas que encontremos en ángulos que estén en el segundo cuadrante, solo seno y cosecante son positivas y las demás son negativas. Si el ángulo está en el tercer cuadrante,
y este es el ángulo de referencia y está en el tercer cuadrante, solo la tangente y la cotangente van a ser positivas. Y por último, si el ángulo está en el cuarto cuadrante, solo el coseno y la secante van a ser positivas. Saber los signos de las razones trigonométricas según los cuadrantes nos va a ayudar a saber si las hemos calculado correctamente. Pues los signos tienen que ser de esa manera dependiendo en qué cuadrante se forme el ángulo de la razón que estamos encontrando. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que hay 6 razones trigonométricas que tenemos que encontrar, pero sabemos que el ángulo está en el tercer cuadrante. No sabemos cuál es el ángulo, pero sí sabemos que el ángulo está en el tercer cuadrante. Lo que sí sabemos es que el coseno de ese ángulo es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Dijimos que en el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente son positivas. Por tanto, es lógico que en el caso del coseno sea negativo. Como nosotros sabemos, el coseno es igual a dividir el cateto adyacente, lo vamos a abreviar de esta forma, CA, entre la hipotenusa, lo vamos a abreviar con una H mayúscula. Así que ya sabemos quién es el cateto adyacente y ya sabemos quién es la hipotenusa. Si nosotros queremos encontrar las otras 6 razones trigonométricas, tenemos que encontrar quién es el cateto opuesto. Lo vamos a abreviar CO. Ese no lo conocemos, pero tenemos que encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, tenemos el teorema de Pitágoras. Así como lo hicimos en el caso anterior que encontramos la hipotenusa, en este caso nos va a servir, pero para encontrar el cateto adyacente, el cateto opuesto. CA es el cateto adyacente y vale menos raíz de 3 porque el ángulo que tenemos es el coseno de teta y es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, el numerador es el cateto adyacente, el denominador es la hipotenusa y el que no conocemos es el cateto opuesto. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa, que es el valor de C, vale 2. El cateto adyacente será A, vale menos raíz de 3. Y el cateto opuesto, que será B, es el que no conocemos. Este es el valor que queremos encontrar. Vamos a sustituir cada uno en la ecuación del teorema de Pitágoras para poder encontrarlo. C al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado. Esto es igual. A elevado al cuadrado sería menos 3 raíz de 3 elevado al cuadrado. Más B al cuadrado, que es el que no conocemos y queremos encontrar. 2 al cuadrado es 4. En el caso de menos 3 raíz de 3, menos por menos, este se va a hacer positivo y el radical se va a ir con el exponente, así que nos va a quedar un número 3, pero positivo. Más B al cuadrado, que es el que no sabemos. El 3 está sumando, pasaría al otro lado de la igualdad a restar. 4 menos 3 es 1. Y para saber el valor de B tenemos que sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Raíz de 1 es 1 y eso significa
que el cateto opuesto es igual a 1. Una vez que tenemos o que hemos identificado todos los lados del triángulo, ya podemos encontrar las razones trigonométricas. Algo interesante que debemos recordar es dónde estamos dibujando nuestro triángulo. Dice que el ángulo está en el tercer cuadrante. No sabemos cómo es el ángulo. Lo que sí sabemos es que está en este cuadrante. Le vamos a llamar teta, como dice el enunciado. Y vamos a colocar los valores del cateto adyacente, opuesto e hipotenusa. La hipotenusa, que es el valor de C, valía 2. El cateto adyacente, que sería este de acá, que llamamos A, valía menos raíz de 3. Y como podemos observar, este segmento está en el lado negativo de las Y, por tanto tiene que ser negativo. En el ejercicio anterior dijimos, en el resultado anterior dijimos que el cateto opuesto es 1, pero recordemos que cuando nosotros sacamos raíz cuadrada tenemos dos signos posibles para nuestro resultado, es decir, uno positivo o uno negativo. De estos dos tenemos que elegir uno, ya sea que uno positivo le elevemos al cuadrado o uno negativo lo elevemos al cuadrado, nos da el mismo resultado. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a elegir? ¿El positivo o el negativo? Bueno, depende de cómo esté en nuestro triángulo. Como nuestro triángulo está hacia el lado negativo de las Y, significa que B es igual a menos 1. Y ahora sí, ya tenemos todos los valores. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa, ya sabemos cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale el cateto opuesto. Ahora podemos encontrar todas las razones trigonométricas. Vamos a comenzar con el seno. El seno de ese ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es menos 1, entre la hipotenusa, que vale 2. Así que el seno de teta es menos 1/2. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es menos raíz de 3, entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 2. Entonces, el coseno es menos raíz de 3 sobre 2. Si el radical está en el numerador, no hay problema, no racionalizamos. La tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es B, menos 1, entre el cateto adyacente, que es menos raíz de 3. Menos entre menos es más, entonces sería 1 sobre raíz de 3. Como dijimos, en el tercer cuadrante, así como está este triángulo, la tangente y la cotangente son positivos. Vamos a dejarlo así, pero tenemos que racionalizarlo. Cuando nosotros queremos encontrar cosecante, secante y cotangente, es fácil hacerlo en base a estas primeras tres que ya encontramos. Sabemos que la cosecante es la inversa multiplicativa
del seno. Entonces, la cosecante solo tendríamos que invertir los valores. Lo que está en el denominador lo pasamos al numerador y lo que está en el numerador lo pasamos al denominador, y al hacer este cambio estaríamos encontrando la cosecante de teta. Si nos lo aprendemos de esa forma, pues es más sencillo. Solo lo invertimos y sería 2 sobre menos 1. 2 entre menos 1, eso es igual a menos 2. Lo mismo con el coseno. El coseno es la inversa multiplicativa de la secante. Entonces, si queremos encontrarla, solo lo invertimos. El 2 pasa al numerador y el menos raíz de 3 pasa al denominador. Sería 2 sobre menos raíz de 3. En este caso podemos racionalizar. Y por último, la tangente, que su inversa multiplicativa es la cotangente, y también solo invertimos. Raíz de 3 pasa al numerador y el 1 pasa al denominador. Raíz de 3 entre 1, solamente dejamos raíz de 3. ¿Quiénes son positivas? Las únicas que son positivas son 1 sobre raíz de 3, que es la tangente, y raíz de 3, que es la cotangente. Eso es lo que decía la teoría que vimos anteriormente, que en el tercer cuadrante las únicas que nos tienen que dar positivas son la tangente y la cotangente. Y ahí terminaríamos con la resolución de este problema. Vamos a hablar ahora sobre las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica de la que vamos a hablar es del seno de X. Algo interesante que vamos a estar hablando es sobre el dominio, el rango y el período de estas funciones. El período significa cada cuánto se repiten. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable X, y el rango son los valores en donde estamos viendo las imágenes. En el caso de la función trigonométrica seno de X, el dominio son todos los números reales. Es una función continua que tiene esta forma, que va haciendo oscilaciones. El rango, como podemos ver, las oscilaciones que hace, solamente las hace entre menos 1 y 1. Entre estos dos valores solamente. Entonces, solo vamos a encontrar imágenes entre menos 1 y 1. Y el período es de 2pi, lo que significa que el período sea de 2pi es que desde 0, aquí estamos en 0, desde 0 hasta 2pi va a haber dado una vez esta forma. De ahí se va a volver a repetir esa misma forma. Aquí en 2pi va a volver a repetir la misma forma hasta llegar a 4pi. Después repite la misma forma hasta llegar a 6pi. Y así cada 2pi radianes se va a ir repitiendo esa misma forma. Vamos a ver la gráfica aquí en GeoGebra, a ver cómo resulta. Tenemos la función f de x es igual al seno. En GeoGebra, este es el que nos indica el seno de x.
Aquí podemos ver la gráfica en una escala de 1 en 1. Este es el punto y igual 1 y aquí tenemos, perdón, y igual 1 y y igual menos 1. Entre este rango estará oscilando la función. Se va a repetir cada 2pi radianes. 2pi es aproximadamente 6.28. Entonces la forma que se va a estar repitiendo, aquí tenemos hasta aquí, sería 2pi. Y esta forma se va a continuar repitiendo. Después de 2pi se repetirá la misma forma y así sucesivamente. El dominio, como dijimos, son todos los números reales. El rango es desde menos 1 hasta 1. Solo en este segmento se va a estar dando todas las imágenes de la gráfica y cómo va la oscilación. Veamos ahora la del coseno de X. El coseno es bastante similar. En el coseno también el período es de 2pi, el dominio es de todos los números reales y el rango es de menos 1 hasta 1. La diferencia es dónde comienza. Si vemos en el seno, comienza aquí en el origen en 0, sube y luego baja. Pero vamos a ver qué sucede con la función seno. Perdón, con la función coseno. Vamos a escribir las dos para que podamos compararlas. Vemos que la función coseno comienza aquí en 1 positivo. La que está en verde es la función coseno y la que está en gris es la función seno. Ahí podemos ver solo el coseno, también el dominio son todos los reales, el rango va desde menos 1 hasta 1, ahí van a estar oscilando todas sus imágenes. Y el periodo también es de 2pi, eso quiere decir que cada 2pi se va a estar repitiendo la misma forma. Esa es la forma que vamos a estar viendo que se repite cada 2pi. Ahí tenemos en 6.28 aproximadamente, son 2pi. Entonces, ahí volvemos a ver que se repite esa misma forma. Después en 2pi se vuelve a repetir esa misma forma. Y así hasta el infinito positivo y también en el infinito negativo. Y eso significa que el periodo es de 2pi, que esta forma se está repitiendo cada 2pi radianes. Vamos a ver ahora la función tangente.
En el caso de la tangente, el período es cada pi. Significa que esa forma que nosotros podemos ver que tiene la función se va a estar repitiendo cada pi radianes. Desde aquí hasta aquí, ahí hay pi radianes. Pi es aproximadamente 3.14 en unidades. Entonces, cada vez que tengamos esa longitud, se va a volver a repetir esa misma forma. En el caso de la tangente, tenemos asíntotas. Las asíntotas de la tangente son asíntotas verticales. ¿Por dónde pasan las asíntotas? Las asíntotas pasan por todos los múltiplos impares de pi medios. Vamos a ver eso. Vamos a cambiar la escala en nuestra gráfica para poder verlo bien. Le vamos a decir que en el eje X queremos una escala de pi medios. Es decir, que no nos lo enseñe en unidades 1, 2, 3, 4, así como estamos acostumbrados, sino que nos lo enseñe en pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Aquí podemos ver lo que les mencionaba anteriormente, que cada pi se está repitiendo la misma forma. De menos pi medios hasta pi medios hay un pi. Entonces, cada vez que tengamos esa longitud, repetimos esa forma. Pero también tenemos asíntotas. Ahí podemos ver una asíntota. Una asíntota es una recta, puede ser horizontal o vertical. En el caso de la tangente son rectas verticales, donde la función se va acercando mucho a esa recta, pero no la cruza. Todos los múltiplos impares de pi medios son asíntotas verticales. Entonces aquí en 3 pi medios tendríamos otra asíntota vertical. En 5 pi medios tendríamos otra asíntota vertical. En 7 pi medios otra asíntota vertical. Y así sucesivamente en todos los múltiplos impares de pi medios tenemos asíntotas verticales. La siguiente gráfica que vamos a ver es la gráfica de la cotangente. Como sabemos, la cotangente es la inversa multiplicativa de la tangente. Entonces, al dividir 1 entre la tangente, ahí podríamos ver la gráfica de la cotangente. GeoGebra no nos da en sí una función cotangente, solo nos da una función seno, cosecante y tangente, pero si nosotros queremos ver la gráfica de la cotangente, solo tenemos que dividir 1 entre la tangente y ahí tendríamos la gráfica. De la misma forma, el período de esta gráfica es pi, es decir, que cada pi se va a estar repitiendo la misma forma. Las asíntotas verticales ahora serán todos los múltiplos de pi. En x igual pi tenemos una asíntota vertical, en 2pi tenemos otra asíntota, en 3pi otra asíntota vertical y así sucesivamente en todos los múltiplos positivos y negativos de pi tenemos una asíntota vertical. Ya vimos la función seno, coseno, tangente y cotangente. Nos falta ver secante y cosecante. La secante es la inversa multiplicativa del coseno. Entonces, si queremos ver la
secante, solo tenemos que dividir 1 entre el coseno. En el caso de la función cosecante, también, perdón, de la secante, también tenemos un periodo en el que la función se está repitiendo. Si podemos ver, la función secante es similar a la cosecante. Aquí tenemos la cosecante. Y en el caso de la cosecante, pues también tenemos asíntotas. Las asíntotas son valores donde la gráfica se va a acercar mucho, pero no las va a cruzar. Este es el gráfico de la cosecante, que es la inversa multiplicativa del seno. El dominio son todos los números reales, excepto los múltiplos de pi en el caso de la cosecante, y en el caso de la secante son todos los números reales menos los múltiplos de pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Todos esos no son parte del dominio porque son asíntotas. Tenemos que en la función el rango irá desde menos infinito hasta menos 1, porque si podemos ver, las gráficas vienen desde menos infinito. Cuando llegan a menos 1 ya no hay gráfica, entonces el rango es desde menos infinito desde menos infinito hasta menos 1. Unido. Y vemos dónde empieza de nuevo. Acá en 1 empiezan a dibujarse las gráficas hasta más infinito. Este sería el rango de la función secante. En el caso de la función cosecante, vemos que también es igual, porque viene desde menos infinito hasta 1 negativo. Ahí ya no hay más imágenes. Y después empieza desde 1 positivo hasta más infinito. Entonces ese sería también el rango. Para la función secante y cosecante tienen el mismo rango. Y eso sería todo sobre las funciones trigonométricas. Si queremos aprender a graficar las funciones trigonométricas, es básicamente muy similar a lo que hemos estado trabajando anteriormente, donde hacemos una tabla de valores, pero lo principal que tenemos que conocer son sus características, es decir, cuál es su dominio, cuál es su rango, cuál es el periodo, es decir, cada cuánto se está repitiendo la misma forma, cuáles son las asíntotas, dependiendo la función, vimos que tienen diferentes asíntotas. Y después que conocemos esas características, pues ya podemos hacer una tabla de valores para cada una de las funciones y poderla graficar. Eso sería todo
para la tutoría de esta noche. En la próxima tutoría que tengamos, vamos a estar viendo ejemplos para la tarea que tienen, que va a ser sobre esta unidad. Y cualquier duda que tengan, pues estoy a la orden.